Buenas tardes, estimados alumnos. Les saludo esperando se encuentren muy bien. Continuemos trabajando desde casa. Recordarles que estamos prácticamente en el cierre ya del semestre. Nos quedan solo 2 semanas, de las cuales estaremos trabajando todavía con actividades durante esta semana, y es muy importante que ustedes dirijan toda su energía y todos sus recursos en continuar con el proyecto final. Esta sería su última entrega. Yo les publiqué una nota en el Classroom que espero que la hayan revisado. Es importante que consideren y que recuerden que aquel alumno que no entrega proyecto final, así tenga 10 perfecto en todas las demás actividades de todo el semestre, no tiene derecho a calificación aprobatoria. La materia de metodología se basa en su producto medular, que es el proyecto de investigación. Entonces les pido por favor que se enfoquen en él. Ahorita hemos trabajado hasta el segundo avance, en el cual ustedes ya han realizado la recolección de datos o están trabajando en la recolección de datos si no lo han terminado, no lo han concluido, pero que ya diseñaron sus instrumentos, sus cuestionarios, sus encuestas, sus entrevistas, etcétera, para tomar la información que habla acerca o que les ayude a comprobar o a probar sus hipótesis. Y el siguiente paso, que es el tema que vamos a trabajar hoy, es el análisis e interpretación de resultados. Este tema quise enfocarlo yo de manera directa y de una manera un poco, digamos, superficial, o de una manera un poco ligera o light, porque no vamos a hacer un análisis estadístico ni vamos a utilizar herramientas muy sofisticadas para hacer ese análisis e interpretación de datos. Nosotros nos vamos a enfocar sí en una herramienta computacional para hacerlo, pero como nuestra investigación es documental, pues solamente vamos a reflejar los resultados en contraste con las variables de estudio. Entonces, la sesión de hoy tiene que ver con el análisis e interpretación de resultados, y esta actividad se realiza una vez que se haya finalizado con la recolección de los datos. Los datos los recolectamos, los acomodamos y los, digamos, le damos una presentación, que es crear tablas de datos. Ustedes deben de registrar en tablas de Excel los datos que recolectaron de cada una de sus encuestas, de cada uno de sus cuestionarios. Por cada pregunta de sus encuestas harán una tabla. Por ejemplo, supongamos que la pregunta número 1 que pregunta, ¿cuál es tu sexo? Masculino y femenino. Y yo apliqué 20 encuestas, entonces tengo que registrar desde en el encuestado 1 hasta el encuestado 20 el sexo de cada uno. Y porque en función de eso voy a hacer una gráfica, es decir, si yo hice 20 preguntas, voy a hacer 20 gráficas. Y esas 20 gráficas las voy a interpretar y les voy a hacer una descripción de los resultados. Voy a hacer un análisis descriptivo de esa información. Entonces, es importante que le vayamos dando forma a esa información que nosotros recolectamos. Sin embargo, al darle forma es importante que revisemos esa información, que la separemos y que identifiquemos su consistencia, su objetividad. Porque, por ejemplo, si una de mis preguntas es, indica tu edad y una persona me puso 480 años, pues para mí eso es un dato poco objetivo, no me sirve de nada. O se equivocó o me está haciendo una broma, ¿verdad? Entonces no lo contestó objetivamente, ¿sí? Si yo le pregunto a una persona, ¿cuál es tu rango de sueldo? ¿Cuál es tu sueldo? Y me pone más de $1,000,000 mensuales, pues tampoco va a ser una respuesta objetiva. Entonces, para eso tenemos que hacer un análisis de los datos y una interpretación de los mismos para poder generar los resultados que nosotros vamos a presentar o proyectar como resultado de nuestro proyecto, ¿verdad?, de investigación. Entonces, de acuerdo con Rojas Soriano, nos dice que el análisis y la interpretación de resultados son etapas que están estrechamente ligadas y que en algunos casos inclusive suele confundírseles. Sin embargo, dice, el análisis consiste en separar los elementos básicos de la información
y examinarlos con el propósito de responder a diferentes cuestiones planteadas en la investigación. Vamos a hacer un acomodo de los datos, vamos a tabular esos datos y les vamos a dar un acomodo y un orden que nos ayude a entenderlos y que nos ayude a compactarlos. Y la interpretación es el proceso mental que hacemos para encontrarle significado a esa información que encontramos. Imagínense que al momento de tabular la información y en la pregunta donde yo indico, por ejemplo, ¿cuál es tu rango de sueldo? Yo me voy a dar cuenta que la mayoría de las personas tienen un rango de sueldo menor a 5,000 pesos mensuales. Y esa interpretación me va a ayudar a darme cuenta que quizá el rango de sueldo sea una de las características o de los motivos por los cuales las personas no son felices o no están satisfechos con su trabajo y buscan constantemente cambiarse de empresa. Entonces, vamos a trabajar hoy estos conceptos. Dice, el análisis consiste en descomponer la información mediante un plan de análisis que de manera general consiste en describir, ¿sí?, cómo se va a tratar la información. Es decir, vamos a buscar la información, acomodarla, separarla, darle un sentido. Y el interpretarla es tratar de entenderla, tratar de darle un enfoque que nos ayude a nuestra información. Entonces, la interpretación dice, apunta a darle sentido a la información. Y esto se hace a través de la recomposición teórica para luego, a través de eso, redactar el informe final de la investigación, que es parte de lo que nosotros ya tenemos trabajado en nuestro protocolo de investigación. De esta manera, dice, ya desarrollado el proceso de recolección de datos, se procederá a convertir esos datos en una forma legible y entendible para su mejor análisis, y para ello es necesario realizar dos actividades principales. La primera es la verificación y la edición de los cuestionarios, es decir, que la información, que los resultados o las respuestas que recabamos a partir de esos cuestionarios sean aceptables. Aquí se maneja una proporción aceptable del 5% de desviación. Digamos que si apliqué 20 cuestionarios, ¿sí?, 2 por 5, el 5% de 20, 5 por 2, 10 sería un cuestionario que no sea aceptable. Pero si tengo 4 o 5 cuestionarios en los que la información que me contestaron no tiene sentido, entonces quiere decir que mi información no es objetiva y necesito aplicar más cuestionarios. ¿Ok? Entonces aquí dice que cada cuestionario tendrá una etapa de revisión en donde se deberán verificar los datos obtenidos, y es decir, que las respuestas o las preguntas estén bien contestadas y estén completas. Y además, pues darnos cuenta de que esa información tenga sentido o que nos ayude a darle sentido a los resultados. Y la segunda actividad es editar y depurar los datos. Dice, los datos serán procesados y analizados usando software destinado para ello. Cabe mencionar que existen diferentes o una gran variedad de aplicaciones informáticas que se basan en ciertos procesos estadísticos o análisis estadísticos como tabulación cruzada, como análisis inferencial, etcétera, para analizar los datos. Nosotros no nos vamos a ir a profundidad, nosotros vamos a trabajar con Excel, que es uno de los software que manejamos a través del manejo de tablas de datos, y esas tablas convertirlas a gráficas que nos ayuden a ver de una manera más visual, más representativa los resultados, como el ejemplo que les decía ahorita. Hice 20 entrevistas o 20 encuestas, y de esas 20, 8 personas me contestaron que su margen de sueldo, su tabular de sueldo está entre menos de 8,000 o menos de 5,000 pesos. Entonces ahí ya me dice que es la mayoría, ¿verdad? La que tiene un sueldo bajo, ¿sí? Entonces estos programas se utilizan porque son programas que nos ayudan a realizar análisis estadísticos a través de un ambiente amigable para el usuario, porque son
interfaces fáciles de utilizar y de entender y pues de las cuales nosotros ya tenemos cierta experiencia. Una vez que nosotros procesamos la información, que la acomodamos, que revisamos los N cuestionarios que aplicamos o la muestra de cuestionarios que aplicamos y le damos sentido a la información, le vamos dando un orden, entonces podemos hacer un análisis descriptivo de la información. Este análisis nos va a ayudar a darnos una idea de la forma que tienen los datos, es decir, qué distribución llevan. Y en este caso nos vamos a basar en ciertos parámetros, que es la media, la mediana y la moda, que son los básicos, ¿sí? La media es el promedio. El promedio contestó, si entrevisté a 20, pues el promedio a lo mejor contestó que sus sueldos son, el sueldo promedio son 8,000, ¿verdad? La mediana es la medida central, a partir de donde, pues la mayoría está un sueldo entre 5,000 y 8,000, ¿sí? Y la moda es la que más se repite. Entonces vamos a analizar esos datos sin meternos mucho a información o a bases estadísticas, pero sí de una manera generalizada, ¿sí? El análisis descriptivo es un análisis muy básico que nos ayuda a generalizar toda la población, es decir, a buscar una tendencia donde me diga la mayoría, el 80% de los entrevistados opina que el sueldo que perciben es insuficiente o es mínimo de acuerdo o es poco no es proporcional al trabajo que realizan, ¿ok? Entonces dice, esta nos va a ayudar para ver en qué medida podemos agrupar los datos o dispersarlos y tratar de dar una contrastación o una explicación a esos datos. También existe el análisis inferencial, que les decía que es un análisis más detallado o más avanzado, en el que se utiliza solo en estudios correlacionales y que pues se basa en analizar los resultados obtenidos cruzando las variables de estudio, la variable dependiente con la variable independiente para ver cómo se comporta una en función de la otra. Y por último, haremos una contrastación de hipótesis. Ustedes definieron o declararon ciertas hipótesis. Entonces, es importante que, de acuerdo a los resultados que obtengan y de acuerdo a esta interpretación que le den a los resultados, se den cuenta si será posible afirmar o aceptar alguna de sus hipótesis, o bien se pueden aceptar parcialmente algunas, o se pueden aceptar todas, o se pueden rechazar todas. ¿Ok? Entonces vamos trabajando en esta parte, muchachos. Les pido por favor que avancen o que hagan el acomodo de la información que recolectaron, definan sus tablitas de datos, ¿sí? Le den un orden y yo les voy a enviar un nuevo video en el cual les explique o les dé un ejemplo de cómo interpretar esos resultados y cómo los van a presentar en el reporte final. Recuerden que la fecha para entregar el reporte final es el día 10 de junio y será un solo informe por todo el equipo. Todavía falta mucho por avanzar. Hay que terminar el análisis y la interpretación de resultados. Cada una de las gráficas que realicen hay que interpretarla, hay que decir, de acuerdo a la muestra entrevistada, podemos darnos cuenta que el 80% de las personas opina que su sueldo es insuficiente, mientras que el 10% está satisfecho con el sueldo y el 5% restante se negó a contestar la pregunta. ¿Ok? Entonces aquí me tienen que platicar lo que encontraron en su información. Y luego de todo eso, que puedan dar una idea de sus hipótesis, hay que hacer conclusiones o recomendaciones, agregar referencias bibliográficas, agregar su tabla de contenido y darle una presentación bonita a su trabajo final. Entonces, hasta aquí la dejamos. Les subo una actividad. En base a esto, ustedes harán una pequeña síntesis, ¿ok? Y me la van a presentar como resultado de esta actividad. Saludos y estén al pendiente de la siguiente actividad. Cuídense mucho.